Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la noción de subanillo dentro de un anillo A. Bueno, un subanillo es un subconjunto de un anillo A, subconjunto S, digamos, que tiene la propiedad que con la suma y el producto heredados de A, el conjunto S es un anillo. Por lo tanto, si va a ser un anillo, va a tener que ser un subgrupo aditivo y además, cuando yo opero con hago el producto de dos elementos de S, el producto tiene que ser un elemento de S. Por lo tanto, S es un subanillo de A si verifica estas tres condiciones. S es distinto de vacío. Si tomo dos elementos de S, la diferencia debe estar en S, con eso verifico que es un subgrupo aditivo, y S debe ser cerrado respecto al producto. Es decir, si tomo dos elementos de S, el producto tiene que estar en S. Los ejemplos, el primer ejemplo, como siempre, si yo tomo un anillo, entonces el formado por el neutro del anillo y todo el anillo son los denominados subanillos triviales de A. Trabajando un poquito con los subconjuntos numéricos, perdón, Z está contenido estrictamente en Q, contenido estrictamente en R. Z es un subanillo de Q es un subanillo de R y Z es un subanillo de R. Si tomo como tercer ejemplo, si tomo como anillo a Z, sabemos que los únicos subgrupos aditivos son de la forma n por Z con n un natural o 0. Ahora, si yo tomo dos elementos que son múltiplos de n, o sea, el x y el y tienen esta forma, el producto x por y se escribe de esta manera y entonces es n por un z segunda y entonces el producto es un múltiplo de n, o sea, n en definitiva divide a x por y. Por lo tanto, los subanillos de Z coinciden con sus subgrupos como grupo aditivo. Si n no es 0 ni 1, porque si n es 0 o 1 son los subanillos triviales, los subanillos de Z no tienen unidad. Un cuarto ejemplo, tomamos los complejos, el anillo de los complejos, y acá aparece este importante subanillo que se nota Z de I, o sea, son todos los números complejos donde la parte real y la parte imaginaria son enteros, y se llama el anillo de los enteros de Gauss. Es un subanillo de C muy importante que estudiaremos más adelante. Quinto ejemplo, por ejemplo, tomo el anillo Z20. En Z20 consideramos, por ejemplo, el subgrupo generado por la clase del 4. Entonces, tengo la clase del 0, la clase del 4, la clase del 8, la clase del 12 y la clase del 16. Bueno, claramente ese es un subanillo de A. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense, si yo tomo la clase del 16 y la multiplico por la clase del 4, tengo la clase del 64 que coincide con la clase del 4. Lo mismo pasa con la clase del 16, con la clase del 8, la clase del 16 con la clase del 12 y la clase del 16 con la clase del 16. Obviamente la clase del 16 por la clase del 0 ya sabemos que es la clase del neutro. Por lo tanto, en este subanillo, la clase del 16 es la unidad del mismo.
y en este caso la unidad del subanillo no coincide con la unidad del anillo. Bueno, si observamos, la clase del 16 por la clase del 16 es igual a la clase del 16 al cuadrado, es decir, es unidempotente. Y eso va a pasar siempre que nosotros querramos encontrar un subanillo que tenga una unidad que no sea la unidad del anillo en caso de ser un anillo unitario, porque claramente los subanillos pueden no tener unidad. El elemento que va a ser la unidad del subanillo sin ser la unidad del anillo va a ser unidempotente del anillo. Bien, tomamos un cuerpo y tomamos sabemos ahora que todo elemento nulo tiene inverso, y tomemos un subconjunto L de K. Bueno, si con las operaciones heredadas de K el conjunto L es un cuerpo, L se dice un subcuerpo de K. Bueno, entonces para verificar que un subconjunto de un cuerpo es un subcuerpo, hay que verificar estas tres condiciones, estas cuatro condiciones. Hay que ver que es un subgrupo aditivo, o sea, L es distinto de vacío, si dos elementos están en L, la diferencia está en L, y los elementos no nulos, recuerden, para que sea cuerpo, los elementos no nulos tienen que formar un grupo, los elementos nulos tienen que ser un subgrupo aditivo, por lo tanto L estrella tiene que ser distinto de vacío, y si dos elementos están en L estrella, este producto X por Y a la menos 1 debe estar en L estrella. Ejemplos de subcuerpos, bueno, si K es R, entonces K es un subcuerpo de R, ¿no? Si K es R, entonces Q es un subcuerpo de R. Si K es R, podemos considerar este conjunto, que notamos Q de raíz de 3, ya vamos a ver más adelante por qué. Los elementos de la forma A más B raíz de 3 con A y B en Q. Bueno, esto es un subcuerpo de R. La, la, las primeras propiedades no son dificultosas probarlas, simplemente observamos aquí en este resumen que si yo tomo un elemento a más b raíz de 3, entonces su inverso, por supuesto a distinto de 0 y b distinto de 0, es decir, el inverso, haciendo algunas cuentitas, planteando algunas ecuaciones, son elementos de esta forma. Este elemento es un elemento de Q, esto es un elemento de Q, y entonces tiene la forma A más, tiene la forma de un A' más un B' raíz de 3, es decir, pertenece a este conjunto que llamamos Q de raíz de 3. Bien, también es fácil ver que Q, el cuerpo de los números racionales, es un subcuerpo de Q de raíz de 3.